Bien, aquí estamos hoy al margen del importante evento que se ha escenificado en la ciudad del Alto, el Cabildo, el cual ha tenido, por supuesto, diferentes niveles de repercusión y sobre el cual todavía va a haber una cadena de análisis muy fuerte. No menos importante es que hoy se recuerdan 20 años de un hecho que tuvimos la posibilidad de cubrir en nuestra condición de periodistas hace el tiempo, 20 años atrás, y que, vale la pena reflexionar bajo diferentes miradas y diferentes dimensiones. Para eso hemos invitado al analista económico y de estrategias también, Aníbal Aguilar. Aníbal, muchísimas gracias por la amabilidad, por favor, bienvenido. Muchas gracias, estimado Omar, y para mí tiene un efecto realmente simbólico 20 años después hacer un balance y estar además en el Canal 13, que fue uno de los pilares, yo diría, de la difusión correcta de la información, que llevó al pueblo a ser consciente de la importancia de recuperar los recursos naturales. A ver, ¿cuáles han sido, en tu entender, los aspectos estructurales y coyunturales que generaron ese contexto en 2003? Bien, muy buena la pregunta, porque permite precisar. Yo he visto casi todos los canales, diversas entrevistas de periodistas, analistas, pero la ventaja nuestra y la virtud es ver desde adentro y de alguna manera pudimos orientar a la población. Claro. Y creo que todos los análisis, y por eso valoro tu pregunta, se han concentrado en el tema anecdótico, es decir, estuve, no estuve, quién fue el actor, pero pocos hasta esta oportunidad pueden reflejar lo que realmente fue y qué originó octubre de 2003. Para ello yo traje un detalle muy interesante. He traído una portada del periódico El Diario, que me parece interesante porque refleja en esencia cuál fue la sustancia de la lucha del pueblo del Alto y del pueblo boliviano en octubre de 2003, que representaba sobre todo, y aquí está plasmado, el tema del plan geopolítico, el plan Alpaca, de Augusto Pinochet, que había planteado en los años 70, la teoría o la tesis de que había que destruir Bolivia, que era un error histórico, un accidente geográfico, y a partir de ello entonces planteó que todos los recursos naturales de Bolivia tenían que ser aprovechados y utilizados por Chile. Esto es muy importante de anotar. Mi padre, el doctor Aníbal Aguilar Peñarrieta, un hombre de academia, sí, fue docente también de la UMSA, sí, había denunciado el plan Alpaca. Y a partir de esos elementos nosotros podemos empezar a entender qué pasó realmente el 2003. Cuando un grupo de académicos, gente que éramos planificadores, habían actores sociales, empezamos a reflexionar y a decir, ¿por qué si el salitre en 1879 nos llevó a una situación compleja, por qué en este momento nosotros teníamos que facilitar el gas natural boliviano para ser exportado a Chile y que sea industrializado en Bahía de Patillos, en Mejillones, que era la teoría que estaba subyacente en las teorías de Gonzalo Sánchez Lozada? La raíz de fondo de lo que fue octubre de 2003 tiene que ver con el hecho de cuál era el destino de los recursos naturales de carácter estratégico. En ese tiempo, el gas natural. Y en ese contexto es muy importante entender el papel que cumplimos en lo académico y la proyección que hubo hacia la población y cómo la población desarrollábamos sociodramas, visitábamos colegio por colegio, universidad por universidad, explicando de que desde el punto de vista constitucional el gas pertenecía por derecho al pueblo boliviano y que era el pueblo boliviano el que tenía que aprovechar estos recursos estratégicos. Gonzalo Sánchez Lozada en ese periodo tenía una terca posición en el sentido de plantear, yendo incluso en contra de la posición histórica de un doctor Paz Tensor o de lo que fue su partido. Y Gonzalo Sánchez Lozada, por sus intereses mineros, él tenía grandes intereses mineros en Chile, asociados al grupo Luxic, a los grupos de poder chilenos, y por lo tanto para él la visión estratégica estaba en entregar el gas natural para sacarlo por Chile. Por parte de Chile había un proyecto que era Pacific LNG, que básicamente proponía a Bolivia, es decir, dennos el gas, nosotros lo industrializamos y lo reexportamos a México, que fue una panacea. A partir de ello, un grupo, don Enrique Mariaca y un grupo de ciudadanos patriotas y gente y actores sociales, empezamos a reflexionar y empezamos a decir, bueno, ¿por qué siempre Bolivia tiene que perder? Y se logró crear un nivel de conciencia ciudadana
en el cual objetivamente empezamos a plantear que no solo el gas, sino los recursos naturales tenían que ser industrializados, ¿no? Y que básicamente el gas por derecho constitucional nos pertenecía y que por lo tanto había que pensar en otras formas de exportar con valor agregado. Y fue la esencia de toda la teoría. Yo saqué un documento, el gas nos pertenece por derecho, industrializarlo es un deber, que luego se volvió consigna popular y marchó la gente con esa consigna. Y bajo ese lema nosotros planteábamos la tesis que había que industrializar los recursos naturales, que no podíamos seguir con los ciclos largos, interminables de la plata, el estaño, el wolfram, el antimonio, y en ese tiempo el gas, y esperemos hoy pues no avancemos en el tema del litio. Por lo tanto, la raíz de fondo no fue simplemente que no nos gustó Goni, que lo sacamos a Goni, o el pueblo lo sacó a Goni, sino había una raíz de fondo, y era el debate estructural entre el concepto de una visión pragmática y entreguista, una visión que recuperaba el sentido antihistórico de Ismael Montes en el Tratado de 1904 y que pretendía que Chile fuera el país donde se desarrollara básicamente la industrialización de nuestro gas natural. La percepción ciudadana era diferente, habían varios factores, había carencia de empleo, el país, si bien se había reactivado desde el punto de vista y la capitalización había echado a la calle a mucha gente, de pronto la ciudadanía sentía la necesidad, la esperanza por lo menos, de que el gas natural y la apropiación y la nacionalización de los recursos naturales podrían generar una dinámica cualitativamente diferente. Entonces, la raíz de fondo no fue que nos guste o no el Goni, que efectivamente adoptó una posición antipatriótica, antinacional, y su entorno, la cúpula, digamos, que rodeaba a Goni, estaba enceguecida y no veía la realidad. Ya el conflicto de febrero con la policía y diversas fuerzas era el resultado. O sea, hay que entender que la policía es la epidermis sociológicamente la epidermis de la ciudadanía. Por lo tanto, ya había una acción, una respuesta ciudadana en el Colegio Ayacucho, que también quiero destacar. Pero es curioso ver en el mes de marzo, por ejemplo, cuando empezamos una marcha desde la Plaza San Francisco, empezamos 4 o 5 personas. Nunca me voy a olvidar una mujer de pueblo, de Pollera, con su niño a la espalda y una bandera boliviana, empezó a marchar junto con nosotros, jubilados de las Fuerzas Armadas, ¿no? A quienes luego sancionaron por haber marchado en ese periodo, y empezamos a marchar, y cuando llegamos al Prado éramos multitud de gente. Cuando llegamos a la Plaza Avaroa, Goni Sánchez Lozada había apostado francotiradores y la consigna era no dejar pasar porque pensábamos que éramos violentos. Era pueblo en marcha, o sea, no había partido político, ¿no? En ese sentido, Evo Morales no estuvo en el proceso del 2003, él estaba en el Chapare. Posteriormente él capitaliza el 2006 de alguna manera ese proceso, pero el 2003 específicamente fue el pueblo en marcha. Ver después de que Radio Cruz del Sur, Canal 13, Radio Pachacamaza, distinguidos periodistas, ¿no? Que hoy no voy a mencionar a todos, logramos crear una conciencia ciudadana en el pueblo, en el sentido de que era importante entender que el recurso estratégico tenía que servir para el desarrollo del país. Entonces, la razón estructural es que el pueblo se cansó de un modelo, de un estilo oligárquico, de un estilo burocrático y centralizado, de una reactivación en la cual se anunciaba grandes logros, ¿no? Indudablemente la participación popular, podríamos discutir beneficios o no, pero la realidad concreta es que la gente sentía que necesitaba algo más y que tenía que haber un cambio de carácter estructural. Claro. Son una confluencia de factores estructurales y coyunturales, tanto del modelo como de la construcción misma del país, ¿verdad? El agotamiento de un modelo, ¿no? Del cual que el mercado lo era todo, efectivamente. Ahora, a ese tiempo, y lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo, querido Aníbal, y quisiera yo entender qué es lo que sucede, porque ya después todos los prolegómenos que los he escuchado también en diferentes medios, lo que ha pasado, las formas, etcétera, derivan en toda la insurrección del pueblo, etcétera. Hay víctimas fatales de este tema, una cantidad importante, damnificados, etcétera. Pero ¿qué pasa en el tiempo posterior a esto? Porque resulta ser que hasta el día de hoy no hay un solo detenido, un solo castigado, uno solo tras la reja y unos cuantitos que han sido, allá en los Estados Unidos hace poco decían,
encontró un acuerdo, digamos, con Sánchez de Lozada, y aquí en algún momento algunas autoridades de Estado que intentaron también de alguna manera hacer algo, digamos. ¿Qué es lo que sucede estructuralmente? Bueno, en el periodo, digamos, durante y después, inmediatamente después, hay todo un proceso de un gran combate por parte del pueblo por tratar de enderezar y de orientar en el sentido de lo que se llamó la Agenda de Octubre, que proponía sobre todo la industrialización y la generación de empleo productivo y permanente y de calidad para la población, porque era la demanda ciudadana. Lamentablemente, bueno, hubieron hechos, víctimas fatales. Yo creo que fueron mucho más de 82. Yo recorrí en motocicleta para ir a Radio Pachacamaza, me recogían de la tranca y era ver barricada tras barricada, el abuelo, el nieto, el padre, el hijo, discutiendo sobre la problemática del gas, que habíamos logrado a través de los medios de comunicación que la gente entendiera su derecho constitucional, la razón fundamental del por qué los recursos debían beneficiar al pueblo, que luego se inscribe en la Constitución, pero finalmente el derecho que el pueblo tenía a lograr un mejor futuro. En ese contexto, hoy ver a la luz de 20 años después que aparece un americano, un Thomas Becker, que dice haber logrado un gran acuerdo y echa lágrimas, yo digo, no es justo hacerle eso al alto, porque no es una negociación por lo que fuera, y un pacto que no es abierto para poder realmente reconocer el sacrificio de todo el pueblo alteño, ¿no? Yo recuerdo a Abel Mamani, la FEJUVE, la COR del Alto, las organizaciones, incluso los canillitas nos ayudaban, y jubilados de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, trabajaban junto con nosotros. Y en ese contexto fue todo un pueblo, 800,000 personas, Omar. Nunca he visto yo, solo en Argelia, vi la insurrección de Argelia. Y el caso, así como Boquerón recordamos un heroísmo y orgullo de nuestro pueblo, en el caso del Alto fue todo un pueblo movilizado. Por eso es que yo lamento mucho que en conciliábulos extraños, además de un extranjero que no sé qué hace en el país, igual que otra señora que sacaba, Catherine Ledebourg también aparece. Entonces, son personajes extraños que usufructúan, ¿no?, aquello que es legítimo derecho del pueblo alteño, no en cuanto a un resarcimiento, pero sí una suerte de restitución histórica en la cual, pues, indudablemente, así como Gonzalo Sánchez Lozada y otros actores, ministros que le acompañaban y que eran muy agresivos, tendrían que responder no solo a la justicia, a la historia. Por lo tanto, yo creo, y hace poco Goni se ha dado el tupé de lanzar hasta un proyecto de constitución, lo cual me parece que es una suerte de preludio para intentar reaparecer en la escena política. Yo creo que el pueblo alteño, más allá de estas anécdotas, y no me parece justo haber llegado a una suerte de conciliación, porque tendría que haber habido un resarcimiento, el pueblo alteño, o sea, merece una explicación, merecen varios aspectos, y sobre todo a la luz de la historia y de estos 20 años, pues reconocer no solo el heroísmo, el valor. Mire, por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en las jornadas, un joven que no lo he vuelto a ver, Fredo, me obsequió este cuadro que por primera vez lo he desempacado de mí. Públicamente, sí. Sí, y entonces aquí habla de la industria del gas y la represión feroz que se cernía sobre el pueblo. Y podríamos relatar muchos otros aspectos, pero yo creo que lo más importante, el mayor efecto de restitución al derecho del pueblo alteño debería ser el cumplimiento pleno de la Agenda de Octubre. Y a propósito de ese tema, tras 2003 y todo ese proceso histórico, Aníbal, ¿tú crees que ha cambiado nuestro país en verdad? Yo creo que sí. O sea, justamente en estos días hay un gran debate: ¿quién es el actor? ¿El caudillo, el individuo, el personaje o el pueblo? Sí. ¿No? Y yo creo que hay que recordar un aspecto muy importante. Bolivia y lo que hoy es Bolivia, siempre hubo una dinámica en la cual no había un centro de mando único. Los señoríos aymaras, las republiquetas en la independencia,
el proceso de la revolución del 52, y en ese contexto yo creo que el pueblo boliviano es un pueblo sui generis, tiene un nivel de madurez política, recordemos las luchas mineras, porque el 2003 va a ser el punto culminante de la eclosión de las luchas antidictatoriales contra Natuch Buch. Yo recuerdo con mi padre ahí correteábamos, o contra García Mesa en los años 80, donde tuvimos que salir al exilio, pero objetivamente ha sido el pueblo movilizado que llega a plasmar en una agenda que planteaba la industrialización del país como un derecho ciudadano. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí ha habido un efecto. Primero, en la constitución política del Estado. Hay que reconocer, por ejemplo, ese principio constitucional del artículo 234 en adelante, que plantea que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano. Ese fue para mí el hito más importante. Obviamente aspirábamos, recuerdo en la constituyente, con una delegación alteña, intentamos plasmar mucho más, pero habían otros actores que tenían otra perspectiva en la cual, no voy a mencionar nombres porque algunos han partido, pero ellos creían que era simplemente captar el excedente económico y ese excedente redistribuirlo. Pero nosotros pensábamos, hasta el día de hoy creemos, que el tema de la Agenda de Octubre es vital, se ha incorporado en parte en la Constitución, en el derecho soberano que tenemos que defender todos los bolivianos, porque ahora nos quieren imponer el modelo argentino de la provincialización, de la departamentalización del control de los recursos. Y el otro aspecto es el Plan Nacional de Desarrollo. Yo todavía me tocó, yo después me fui al 2007, 2008 y por largos años después, porque creí mi misión cumplida y por principio cristiano no buscaba nada. Y me fui al exterior a seguir apoyando. Pero en el 2006, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el PND, en esencia creo que se incorpora el propósito que era el plantear la industrialización del país. Entonces yo sí creo que el país ha cambiado, o sea, obviamente una oligarquía secante como era la que rodeaba a Gonzalo Sánchez Lozada y sus grupos de poder, o los tutos o los grupos tradicionales, pero indudablemente esa tarea todavía continúa vigente. Yo diría, la Agenda de Octubre desde el punto de vista de la necesidad de darle valor agregado a nuestras materias primas es un tema que está latente, está vigente. Yo saludo por eso la propuesta del presidente Luis Arce. Viniendo del exterior te da más objetividad. Y en ese contexto creo que la propuesta de industrialización, por más que peyorativamente ayer he escuchado a unos analistas, son modelos cepalinos, pero un momentito, o sea, vamos al fondo. Nuestro país necesita dar valor agregado a las materias primas. Y en ese sentido, para mí, octubre marcó el hito fundamental. Antes de octubre me combatían académica y a veces no tan, hasta con golpes. Me acuerdo, en planificación yo trabajaba y me sacaron casi a trompadas rompiendo los lentes porque discrepaban del enfoque. Nosotros decíamos, pero ya el 52, ya Belsu, el Tata Belsu, planteó aspectos fundamentales que eran la industrialización del país. El mariscal Andrés de Santa Cruz ya había perfilado el banco de minerales. Entonces, en mi opinión, yo creo que hay un hilo conductor. Y el gran combate y el gran debate está relacionado con dos aspectos. ¿Quién es el actor fundamental, el pueblo o el caudillo? Ese es un aspecto fundamental que hay que dirimir. Y creo que programáticamente eso debería traducirse en una nueva Agenda de Octubre para el año 2023, a 20 años después. Y en el otro aspecto, para mí, está el viejo dilema y la vieja disputa entre industrializar, o sea, generar valor agregado, o exportar o morir, como decía Gonzalo Sánchez Lozada. Creo que en ese sentido hay que recuperar el sentido de la historia. 2023 por eso marca un hito fundamental, y en ese contexto creo que debemos recordar estos 20 años, no solo anecdóticamente, sino ir al fondo. Se ha producido muy poco. Nosotros estamos preparando con lo que fue la red Bolivia Viable, un trabajo, un libro que vamos a publicar, donde actores del Consejo por la Soberanía, gente que ha estado en el proceso mismo, ¿no? Sin distinguir de, digamos, posiciones políticas, pues en ese tiempo nos unimos todos. Lo más importante y el tercer elemento que yo incorporaría es la cohesión del pueblo boliviano para enfrentar la geopolítica de Augusto Pinochet, que al impulso de Goni pretendía exportar a Chile los recursos que sean industrializados en Chile, mientras la visión popular, democrática y hasta revolucionaria, podríamos decir, del pueblo boliviano fue decir, momento,
O sea, Ayagón y sus negocios, pero nosotros primero tenemos que pensar en el pueblo boliviano e industrializar y generar valor agregado para generar mayor bienestar, un propósito, un objetivo nacional permanente. Muchísimas gracias, Aníbal. De esa manera hemos dado una mirada particular a lo que significa el intento de entender nuestra historia y lo que pasó en este periodo y estos 20 años después. Muchísimas gracias al analista Aníbal Aguilar por la gentileza.